El presidente Gustavo Petro, como un director de casting, anunció cambios en el gabinete. Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, recibió su boleta de salida. ¿Y por qué? Porque se espera que busque los contactos necesarios para concretar el poder constituyente. Y la pregunta es, ¿qué tipo de contactos son estos? ¿Una lista VIP de políticos con habilidades sobrenaturales? Estamos todos intrigados. Quizás Velasco tiene un grupo de WhatsApp llamado Constituyentes Anónimos. Velasco ha estado en el ojo del huracán, sí, ese mismo que mencionamos antes, debido a un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Olmedo López y Eneider Pinilla, colaboradores de la Fiscalía, afirman tener pruebas contra él. ¿Será que Velasco tiene un álbum secreto de selfies comprometedores con los congresistas? ¿O tal vez un diario titulado Mis travesuras políticas? La primera dama, Verónica Alcocer, lanzó un juego amigo al acusar a funcionarios del gobierno de querer salpicarla en el escándalo de corrupción. Velasco, como buen ministro, le respondió públicamente. Imagino la escena con ambos en trajes de superhéroes, debatiendo sobre la verdad y el bloqueo institucional. Y la pregunta es, ¿Alcocer con una capa de la justicia y Velasco con un escudo anticorrupción? Velasco también se vio envuelto en una jugada política para aprobar la reforma pensional. El petrismo, junto con senadores del Pacto Histórico, Partido Conservador, Comunes y Alianza Verde, unieron fuerzas. Imagina la reunión secreta. Unámonos, colegas, por una pensión más emocionante que una telenovela. Quizás intercambiaron cromos de políticos mientras discutían tasas de intereses. Luis Fernando Velasco, como un personaje de novela, ha navegado por un mar de escándalos y giros inesperados. Su búsqueda de los contactos necesarios para el poder constituyente nos hace imaginar una red clandestina de políticos con capas invisibles y superpoderes legislativos. ¿Y quién necesita Avenger cuando tenemos a Velasco? El duelo verbal con la primera dama, Verónica Alcocer, nos lleva a un debate digno de una serie de Netflix. Imagina a ambos en un ring político, lanzándose argumentos como si fueran golpes. Round 1, verdad versus bloqueo institucional. Y finalmente, la coalición de senadores para aprobar la reforma pensional nos recuerda que la política es más emocionante que cualquier telenovela. Se intercambiaron cromos de políticos mientras discutían las tasas de intereses o simplemente se enviaron memes de legislación. Velasco es un protagonista en un drama político que nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Qué será en el próximo episodio? Solo el tiempo y las filtraciones lo dirán. Hasta la próxima, gente.